hace, pero no es un camino. No, la revisión, no, yo sí que lo consigo. La revisión se hace. Vaya día, vaya día que os habéis traído. Diarias, se agradece y luego lo cascan. Son programitas que piden todos los días, que no cuesta nada resolver. Estamos muchas veces en la cosa grande y las cuestiones pequeñitas. Que lo estoy viendo y tenías más razón porque se han echado los días picados. No da la sensación que haya tanto sitio para 144 bicis, ¿eh? Aurrera. Buenos días, egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Les hemos citado hoy aquí para anunciarles la reapertura a partir de mañana, 22 de abril, de este aparcamiento para bicicletas, situado aquí en la estación de ferrocarril de Amara, en Donostia. Me acompañan el director general de Euskotren, Javier Sebane, el director de Coordinación y Corporativo, Antonio Jaraices, y el director general de ETS, Ernesto Martínez de Cabredo. Esta instalación tiene una capacidad para 144 bicicletas y su nueva apertura irá acompañada de unas normas de uso que, entre otras cuestiones, van a limitar el estacionamiento a un máximo de 4 días para garantizar su rotación y evitar que se convierta en un depósito de bicicletas que pueda llegar a saturar el servicio. Como todos conocen, la falta de rotación fue precisamente una de las razones por las que esta infraestructura tuvo que cerrarse en el verano del año 2019. El acceso al aparcabicis va a ser gratuito y se realizará a través de las 3 tarjetas de transporte vigentes en Euskadi, Mugi, Bakik, Barik o BAT, previamente registradas en las oficinas de Euskotren. Está destinado a personas usuarias de Euskotren, por lo que solo podrá utilizarse inmediatamente antes o después de haber realizado un viaje en tren validado a través de la tarjeta registrada. El plazo de autorización para el uso del aparcamiento será de 1 año, por lo que deberá renovarse anualmente. Como les he comentado, el tiempo máximo de aparcamiento de las bicicletas será de 4 días consecutivos, transcurridos los cuales Euskotren podrá retirar la bicicleta a fin de liberar la plaza de aparcamiento para la puesta a disposición de otra persona. En caso de incumplimiento de este punto, Euskotren no sancionará económicamente, pero el acceso a los aparcabicis será denegado mediante el bloqueo permanente de este uso en la tarjeta. Sabemos que este es un servicio en auge, demandado y esperado por muchos usuarios,
Y por eso pedimos a la ciudadanía que colabore con Euskotren y que haga un buen uso de esta instalación. Queremos ofrecer un servicio digno y de calidad, de manera que pueda cumplir con el objetivo para el que ha sido desarrollado. Esto es, fomentar la movilidad sostenible en Euskadi y, más concretamente, en Guipúzcoa y en Donostia. Con actuaciones como esta, avanzamos en la intermodalidad entre dos sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente, como son el ferrocarril y la bicicleta, fomentando además el impulso de la movilidad activa, uno de los ejes estratégicos reconocidos en la futura Ley de Movilidad Sostenible que ya estamos tramitando. Y aunque siempre son los ciudadanos quienes en última instancia deciden cómo quieren desplazarse, uno de los objetivos de nuestro departamento es potenciar en Euskadi una red de transporte integrada que priorice e incentive el acceso de las personas al transporte público. Ejemplo de ello son actuaciones como este aparcamiento de Amara, la reapertura en breve del existente en Irún o el impulso al transporte ferroviario a través de acciones como la reciente adjudicación de la variante del Topo entre Altza y Galtzaraborda y las obras de la variante soterrada del Topo en Donostia. Amarako aparkalekuak 154 bizikletetzako lekua du. Hemen aparkatzea 4 egunera mugatu da. Bertan, beste bizikletekin txandaketa bermatzeko eta aparkalekua bizikleta biltegi bihur ez dadin. Hiritarrek eskatutako zerbitzua da hau eta horregatik erabiltzaileei laguntza eskatzen diegu espazioa ondo erabili dezaten Euskadin mugikortasun jasangarriaren helburua lortzeko. Tienen toda la información sobre el estacionamiento y las normas de uso en la nota de prensa que les hemos facilitado, pero en todo caso quedamos a su disposición, tanto los responsables de Euskotren como yo mismo, para intentar resolver las dudas que puedan plantearse. Eskerrik asko, estamos a su disposición.